transmisión especial de este plebiscito histórico. Ahora con un programa que se llama La Decisión de Chile. Somos los mismos, pero nos cambiamos de estudio, pero ahora tenemos invitados. Y yo voy a partir por la que me está ayudando aquí a hacer la paridad. No lo logramos, pero bueno, ahí estamos haciendo el esfuerzo. La alcaldesa Evelyn Matei, muchas gracias por acompañarnos. Hola Macarena, hola Daniel, a todos. Buenas noches, alcaldesa. Nos acompaña también el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto. Gracias. Al ex convencional Felipe Arboe, de Una que nos una y Proyecta Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y también al diputado y vocero de la campaña de la prueba, Vlado Milosevich. Diputado, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, me hubiese gustado estar en otras condiciones, pero bueno, aquí estamos. Bueno, hablemos de eso, hablemos de las condiciones y una infidencia, pero antes de que comenzara el programa, los comentarios acá era lo sorprendente del resultado. Yo voy a partir con Evelyn Matei, por deferencia con las mujeres. ¿La sorprendió la decisión de Chile? O sea, no lo puedo creer todavía. Yo pensé que podía ser 52-48, 53-47, esa era mi... Nunca, jamás pensé que iba a ser por esta diferencia. ¿Y a qué lo atribuye? ¿Perdón? ¿A qué lo atribuye? Yo creo que realmente la propuesta tenía cosas buenas y lo primero que hay que decirle a las personas que trabajaron es que lo que hicieron no fue en vano. Pero creo que en varias materias se pasaron de largo y efectivamente chocaron totalmente con lo que es el sentido común de los chilenos. Creo que el tema de la plurinacionalidad, creo que varios temas fueron tratados pasándose en realidad mucho más allá de lo que... Yo creo que los chilenos al final son mucho más de centro. Lo que pasa es que muchas veces esa gente de centro no vota en las elecciones. Y como aquí la votación fue obligatoria, ahí efectivamente escuchamos la voz. Pero lo que primero además quiero decir es que da lo mismo que se haya ganado por un punto o por 23 puntos. Lo que nosotros dijimos antes, hay que cumplirlo además en el sentido de una nueva convención, una nueva constitución, de verdad una nueva, no una reforma a la que existe, en que nos tenemos que escuchar todos y en que no podemos caer en los mismos errores que cayó esta convención constituyente. Y eso yo creo que es lo primero que quiero decir. Senador Insulza, ¿está de acuerdo con que el problema acá fue que la convención se pasó a varios pueblos? Yo creo que la convención fue un gran problema. Primero, por la forma en que actuó, la forma en que se desarrolló el trabajo, que no parecía tener ninguna seriedad. Bueno, Felipe nos podrá comentar más de eso, pero también algunas decisiones que se adoptaron ahí y algunos gestos que se hicieron que fueron muy ingratos para mucha gente. ¿Se refiere, por ejemplo, a los expresidentes? ¿Cómo? ¿Se refiere a los expresidentes, por ejemplo? ¿A la nueva invitación? Me refiero a los expresidentes, me refiero a la discusión acerca de si se tocaba o no la canción nacional, me refiero al tema de las banderas, etcétera. Creo que esas fueron cosas que a mucha gente no politizada, por así decirlo, le cae muy mal. Yo pienso que fue eso, pero también la verdad es que creo que tuvo que ver con el texto de la Constitución. No fue un buen texto, no era un buen texto, y eso incluso los que defendíamos la posibilidad de aprobarlo estábamos de acuerdo en que había muchas cosas que cambiarle. Pero naturalmente no hubo disposición a hacer esos cambios. Yo también me sorprendí mucho por el resultado, lo confieso. Yo hace unos pocos días atrás, se lo estaba contando recién a Felipe, le decía a algunos amigos míos, estas discusiones, ¿y qué hacemos que sí? Yo decía, no, mire, no es lo mismo, no empecemos a decir ahora lo que vamos a hacer, porque no es lo mismo 52-40, ganar por 52 y por 52-48, perder por 52-48 que 58-42, ¿no? Y me quedé corto en realidad, fue más que 58-42. Y eso ciertamente muy sorprendente, por lo tanto muchas cosas que decimos aquí son más bien primeras reflexiones, pero hay que conversarlo más, hay que ver qué fue lo que pasó con mucho más claridad. Las razones son muchas más de las que estamos dando aquí. Ahora, retomando lo que decía la alcaldesa respecto a aprender de los errores, lo dijo también el presidente y se lo he escuchado transversalmente a muchas personas, que este nuevo proceso que se inicia ahora tiene que aprender de los errores del proceso que acaba de terminar. Y me gustaría, Felipe, que lo viviste desde dentro. ¿Cuáles son esos errores que habría que enmendar?
A ver, bueno, primero quiero agradecer la gran votación que hubo por el rechazo. Luego, dicho eso, creo que además lo que se impuso al final del día es la ratificación de que Chile es un país moderado, que Chile no es un país de extremos. Y mi percepción, a tu pregunta, Macarena, es que en la convención hubo dos tipos de problemas. El primero creo que fue de forma, un conjunto de problemas de forma que muy alejado de lo que es la ciudadanía común y corriente de Chile. Ya lo decía José Miguel, Evelyn, el episodio de los expresidentes, al final probablemente, la votación de la ducha, digamos, la gente disfrazada, se fue generando un cuadro, el mismo de Rojas Vada y otros, se fue generando un cuadro donde la gente decía, oiga, perdón, yo lo elegí para escribir una constitución y no para hacer este show, digamos, que estaba ocurriendo. Eso en primer lugar, un tema de forma. Pero en segundo lugar, creo yo también, un tema de fondo. O sea, aquí lo que ocurrió es que hubo un grupo que se apoderó de la convención y con una arrogancia francamente increíble pasaron por encima de cualquier posibilidad de acuerdo. Y pusieron cosas en el texto constitucional que ni siquiera la ciudadanía estaba pidiendo. O sea, cuando uno ve hoy día, por ejemplo, piensen ustedes, en las 10 comunas de Chile con mayor población de pueblos originarios, el rechazo ganó por 75%. Es decir, lo que los propios convencionales instalaron en un concepto de plurinacionalidad completamente desbordado, porque todos estábamos de acuerdo en la inclusión, incluso algunos en la plurinacionalidad, pero no en este concepto de que al final del día establecía una discriminación odiosa entre unos y otros. Bueno, la propia población de pueblos originarios, en más de un 75% les dijo que no era lo que estaban pidiendo. Entonces, yo creo que hubo, por un lado, como digo, errores de forma, pero también errores de fondo, y en la forma de plantearlos también, que hubo cierta arrogancia, digamos, de algunos. Creyeron ilusamente de que los 2/3 del Pleno eran los 2/3 de la sociedad. Y se los dijimos, eso no era así. Y no fue así. Diputado, ¿qué explicación le da desde la vocería de la campaña de la prueba a lo que acaba de pasar? A ver, creo que primero, cuando hay derrotas de esta naturaleza, muchos se corren, ¿no? Y arrancan. Yo creo que es bueno venir a dar la cara. Y creo que con humildad, aquí hay un mensaje mayoritario de la sociedad chilena que hay que escuchar y que hay que sacar lecciones para el futuro. Porque tenemos que reflexionar y eso tomará un tiempo, ¿no? En los próximos días tenemos que tener, aquellos que hoy día perdimos, tenemos que tener un debate interno para reflexionar qué lecciones sacamos para adelante. Yo diría, ya podemos entrar en eso en los próximos días, pero lo primero es que agradecer a la gente que votó a prueba. Y vamos a seguir albergando la esperanza de una nueva constitución. Y me tranquiliza mucho escuchar a Evelyn respecto de que este proceso sigue en marcha, porque creo que es importante cumplir esa palabra, cumplirla de buena fe, esa palabra que se le dio al país. Acabo de estar en otro programa con otra persona de derecha y la verdad es que me decía una cosa un poquitito distinta que me preocupó mucho. ¿Con quién? Con Marcela Cubillos, que tuvimos recién un pequeño encontrón. Da lo mismo, no quiero entrar en la pequeñez. De hecho, parte de lo que yo le criticaba es no saquemos lecciones de fondo sobre esto y no pequeñeces. Yo de verdad quiero felicitar a Evelyn Matei porque lo que le escucho es, me parece, lo que un porcentaje importante del rechazo votó. Dijo, voy a votar rechazo porque estoy rechazando este texto, no estoy rechazando ni un proceso constitucional, ni mucho menos tener una nueva constitución. Hay otro grupo que sí, otro grupo que votó rechazo porque no quiere nueva constitución, pero ese será un grupo minoritario, imagino yo. El otro es un grupo más grande y efectivamente tenemos que darnos un nuevo pacto social y tendremos que tomarnos un tiempo, poco tiempo, para avanzar y que Chile tenga una nueva constitución. Creo que eso es lo clave. Este texto hoy día fue rechazado, pero todavía hay una esperanza mayoritaria de una nueva constitución y hoy día depende de nosotros ponernos de acuerdo en avanzar hacia ese camino. Evelyn, ¿y quién lidera este nuevo proceso? Porque tal como decía Vlado, dentro del mismo rechazo hay visiones muy distintas y muy amplias. A ver, primero tengamos claro de que esto se va a discutir en el Senado, pero con normas ahora de 4/7. Y por eso que fue tan importante haber rebajado ese quórum. ¿Qué significa 4/7? Que en realidad es posible que algunas personas o algunos partidos que son más de extremo de un lado y del otro lado no quieran sumarse. A lo mejor sí van a querer sumarse.
Pero lo importante es que los 4 séptimos los tenemos con los grupos de gente de centro izquierda, centro derecha. O sea, aunque los Con eso ya extremos están. no se unan ya con el centro se puede. Ojalá se unan, sería maravilloso para el país que se unieran. Pero nadie está atrapado por ellos. Y eso es súper importante, porque con gente que de alguna manera compartimos muchas cosas, y sí, tenemos algunas diferencias, y está bien que tengamos diferencias, pero yo creo que se pueden conversar esas diferencias, y además... Perdón, ¿se está refiriendo, por ejemplo, a los republicanos? Yo creo que incluso dentro de los republicanos van a haber personas que van a estar más dispuestas a meterse en este proceso y otros que no. Tiene que ver también con la personalidad. Y yo no veo, por ejemplo, a José Antonio Cast, no lo veo dando portazos ni nada. Otros pueden sí darlo, ¿no? Me refiero, obviamente, probablemente al Partido Comunista, que no creo que quiera estar metido ahí, etc. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es que finalmente nadie está atrapado por los extremos. Yo creo que se van a armar aquí distintas coaliciones, no coaliciones en realidad, distintos acuerdos para sacar a nuestro país adelante. Ahora, pero perdón, ¿pero alguien dentro del rechazo tiene que liderar o puede haber distintos liderazgos de los distintos Primero, grupos? hay que seguir escuchando a los amarillos. Hay que seguir escuchando, ¿no es cierto? Yo quiero señalar que las personas que son de centro izquierda o de izquierda, como Felipe Arboe, y que estuvieron dispuestos a dar el paso y decir abiertamente que votaban rechazo, eso requirió mucho coraje y además fueron muy maltratados. Ellos están ahí de todos modos, pero también mucha gente que votó apruebo y que es muy sensato, como por ejemplo aquí el senador Insulza. Entonces, creo, digamos, que aquí no va a haber un liderazgo. Aquí va a haber una conversación en el Senado y obviamente que también tiene que haber una conversación con el presidente, porque el presidente obviamente que es colegislador y tiene un rol que jugar y tiene que llamar a plebiscito, en fin, al final, etcétera. Así que acá hay una conversación amplia y además estoy segura que eso es lo que quieren los chilenos. Senador, hay mucha discusión, ¿no? ¿De dónde viene este acuerdo? Si es algo más parecido al acuerdo de noviembre del 2019, que fue un acuerdo que se hizo en el Congreso entre los partidos políticos y el gobierno tuvo un rol ahí más secundario, o si tiene que haber un protagonismo del presidente Boric. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero que yo diría que hoy el presidente Boric dijo una frase que a mí por lo menos, supongo que Felipe lo vio también, yo me imagino nos llenó de alegría, ¿no? Cuando dijo: en Chile las instituciones funcionan. Y eso lo dijo alguna vez Ricardo Lagos, ¿no? Y ha sido muy agredido por eso muchas veces. Yo creo que en este caso tienen que funcionar las instituciones, y las instituciones son el presidente de la República, el Congreso Nacional y también eventualmente el Poder Judicial. ¿El expresidente Lagos, ya que lo menciona, cree que tiene un rol que jugar aquí? Yo creo que él está jugando un rol y lo va a seguir jugando, porque tiene un ascendiente moral muy importante en esto, ¿no? Y él ha señalado la necesidad de un acuerdo desde el principio, cuando muchos esperaban que se pronunciara por el apruebo, algunos decían que iba a rechazar, pero de pronto el presidente dijo: no, aquí esto no está bien, tenemos que ampliar este espacio, tenemos que buscar que más gente se reúna en esto. Y yo creo que esa es la idea que en torno a lo que se haga. Él también tuvo mucho coraje. Por cierto que sí. Mucho coraje, el expresidente Lagos. Mucha entereza para decir que no se iba a pronunciar y no pronunciarse, porque hubo muchos tirones por ambos lados. Y yo estoy de acuerdo con José Miguel en el sentido de que probablemente el expresidente Lagos va a jugar un rol importante. Yo sí lo espero, sinceramente. Sí. Hay una generación que de alguna forma fue ninguneada durante el proceso, que tendría que retomar el protagonismo, Felipe. Incluso se ha hablado de que dentro del gabinete tendría que haber una generación un poco mayor que fue dejada fuera, pero que hay quienes están demandando más canas, más experiencia. A ver, yo no creo que esto sea un tema generacional. Yo creo que esto se trata de cómo sacar adelante al país. Y ahí uno requiere las mejores y los mejores, independiente de la edad que tengan o la cantidad de canas que han acumulado. Mi percepción es que lo que hemos visto en el último tiempo es una generación más joven que efectivamente se encargó permanentemente de ningunear al expresidente Lagos, a la expresidenta Bachelet, a José Miguel y a toda la generación que gobernó los últimos 30 años, que por lo demás fue el voto que le permitió que hoy día esté en la moneda, digamos. Y que es el voto, si uno mira hoy día la votación,
que amplió las fronteras de la derecha hacia el gran triunfo del rechazo. Entonces mi percepción es que en un país como el que tenemos hoy día, donde tenemos un alza del costo de la vida, tenemos una crisis en materia de inseguridad que no hayamos tenido nunca, en terrorismo y otras materias, tenemos un grado de incertidumbre muy altos, se va a requerir de la selección chilena, de uno y otro lado. Ojalá el presidente de la República, yo lo escuché con atención, tuvo muy bien en sus palabras, ojalá tuviese la fortaleza de convocar a un gabinete de unidad nacional. Si la situación que está viviendo Chile es muy difícil, lo que Perdón, ¿qué significa eso en la práctica? No, en la práctica... ¿Quiénes tendrían que estar en un gabinete de unidad nacional? No lo hice cuando era subsecretario, le iba a decir a la presidenta o al presidente quién tenía que hacer su gabinete, menos ahora que soy un ciudadano ¿Pero eso común y significa corriente. ampliar, por ejemplo, la base de partidos del gobierno? Es evidente que cuando hay un resultado tan contundente como este, donde vuelvo a insistir en esta palabra, Chile nuevamente ratifica su condición de país moderado, que el presidente probablemente va a tener que hacer ajustes en los equilibrios en sus coaliciones hacia el sector más moderado. En consecuencia, a mi entender, aquí va a tener que entenderse con los senadores y las senadoras de lo que fue la concertación, la nueva mayoría, va a tener que juntarse con alguna gente de derecha, evidentemente, que está en línea, porque al final del día, esto no se trata de derecha o de izquierda, si lo que pasó hoy día no tiene nada que ver con eso. Lo que pasó hoy día es que se rechazó un mal texto. Un texto que no daba cuenta de los valores de nuestra sociedad. Si eso fue lo que ocurrió hoy día, no me cabe ninguna duda que el presidente de la República va a tener la estatura de jefatura de Estado para poder convocar a chilenas y chilenos en un gran acuerdo nacional y que en los próximos días, como comentábamos con Vlado, ojalá mande el proyecto al Congreso y él pueda después hacer su cambio de gabinete que evidentemente lo requiere. Diputado, más allá de los nombres de un nuevo gabinete que evidentemente corresponden al presidente determinarlo, ¿tiene que ampliar su base política? ¿Se quedó demasiado estrecha la base con la cual está gobernando el oficialismo y tiene que intentar ampliarla un poco más? A ver, yo siempre fui de la tesis de dos coaliciones y un gobierno. Dos coaliciones porque no se podía excluir a la centroizquierda. La centroizquierda fue parte importante del triunfo de segunda vuelta. Claro, pero está en un rol un poco secundario actualmente. Yo creo que, claro, aquí lo que hay que hacer es equilibrar las cosas. ¿Tiene que entrar en igualdad de condiciones? Yo creo que tiene que haber un equilibrio en un gobierno en donde, claro, una posición de centroizquierda, de socialismo democrático, como se llama, donde está el PPD, los radicales, liberales, socialistas, debiesen tener, creo yo, mayor participación en el gabinete. Y perdón, sin ninguna senador, duda. ¿el Partido Socialista está dispuesto a tener una mayor participación? Yo, fíjate, voy a decir algo un poquito distinto a lo que dice Vlado. Yo creo que nosotros formalmente como partido tenemos una gran participación en el gobierno. Por cierto, tenemos ministro de Hacienda, tenemos a la ministra de Relaciones Exteriores, tenemos a la ministra de Defensa. En los tiempos nuestros, por lo menos, esos eran todos miembros del comité político. Esos eran miembros del comité político por derecho propio. Yo recuerdo perfectamente cuando me nombraron ministro de Relaciones Exteriores, me dijeron que yo formaba parte del comité político del gobierno. Bueno, ahora tenemos esos ministros, pero no tenemos miembros en el comité político. O sea, y no es solamente eso, sino que en el trato general a veces uno se siente medio ninguneado, como se ha dicho acá. ¿Usted se sintió ninguneado por el gobierno? No es un problema, no, yo no. Mucha gente de mi gente, y me estoy obligado a decirlo dentro de las regiones y otras partes, donde se les dice, mira, hasta aquí ustedes nomás, porque esta cosa la vamos a resolver entre otros. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, pero eso es más difícil de cambiar, Daniel, porque es un tema, las actitudes son más difíciles de cambiar que las consignas o las reglas, pues. Yo creo que nosotros tenemos que realmente abrirnos aquí. Mira, se ha mencionado aquí, voy a ser bien franco, yo digo que los amarillos deben haber votado todos por Boric. Y si no votaron todos por Boris, yo por lo menos la mitad, yo voto por Boris o alguien más porque prefería a Boris antes que a Castro. Yo creo que todos. Sin embargo, hoy día como nos peleábamos los votos del centro, todo el mundo se lanzaba contra ellos tremendamente. Tenemos que decir, estirar una mano, buscar un acuerdo con esa gente, creo que es muy fundamental. Ahora, hay una cantidad de gente de la derecha que estuvo siempre dispuesta a cooperar y nunca fue admitida su cooperación. Bueno, nunca les aceptaron una sola moción en la convención, pues. ¿Alcaldesa? Yo solamente quiero señalar que a mí me llamó la atención el maltrato hacia gente de centro izquierda o de izquierda que estuvo dispuesta a votar rechazo y que lo dijo así. O sea, el maltrato hacia ellos fue incluso peor que el maltrato hacia la centroderecha. Y eso lo vi en mucha gente, la funa, los insultos. A mí me tocó estar en un programa con Carlos Maldonado y lo trataban de derecha, de ser de derecha.
Pero los otros 3 panelistas, y ahí está la derecha, y lo metían a él entre medio. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que entender es que nos debemos respetar entre todas las personas. O sea, alguien tiene... Yo no tengo por qué faltarle el respeto a una persona que votó apruebo y que vota distinto que lo que hice yo. Y bueno, considerando, me imagino que Felipe era de ese grupo que en algún momento se sintió maltratado, ¿sí o no? ¿O no tanto? Es evidente, pero mira, para uno habría sido humana y políticamente mucho más fácil votar apruebo o sumarse a la lógica del apruebo. Pero yo creo que uno tiene un deber ético de defender convicciones. Y yo estoy convencido, y cada vez más convencido después de haber participado y haberme leído 6 veces el texto, y cada vez encontrarle más problemas. Y creo que eso fue lo que la ciudadanía percibió. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La descalificación es el primer síntoma de la falta de argumentos, ese es un problema. Pero ahora, ¿cómo se recomponen las relaciones? Porque dice el senador Insulza, hay que integrar a toda esta gente de la centro izquierda que votó rechazo. O no, o a lo mejor aquí también se pasó una barrera en que tal vez puede haber una nueva configuración del mapa político, ¿no? A ver, eso es un punto importante. Lo que yo creo que ha ocurrido también es que el rechazo es el rechazo a una forma de hacer política muy arrogante. Así es. Muy arrogante y descalificadora. La gente está cansada del enfrentamiento y la pelea de un lado a otro, o que saque el cálculo, mira, vamos a meter porque es de este partido. La gente lo que dice, ¿sabes qué? El país está mal y merece mucho más. El punto es cómo se hace eso. Nosotros, creo, aportamos humildemente, con trabajo territorial, con cierta experiencia, con cierta visión, a ampliar el triunfo del rechazo y que llegamos a un 63% prácticamente inesperado, digamos, para todos, ¿no es cierto? En ese escenario la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con ese conjunto de gente que confió en la centroizquierda por el rechazo, que probablemente es de base concertacionista o de la nueva mayoría, pero que no le representaba este texto? ¿Lo vamos a dejar ahí? No, evidentemente nosotros tenemos que trabajar para proponerle al país un camino y probablemente, ojo con esto, romper el clivaje del sí y del no. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto, por favor? Ese es otro punto, o sea, yo nací en 1972, ¿por qué tengo que hacerme cargo de los dramas y los traumas? Una cosa es aprender de la historia y otra cosa es no ser capaz de mirar hacia adelante. Yo quiero un país donde podamos sentarnos con un compromiso básico. Todos respetamos los derechos humanos, eso no está en discusión. De ahí para adelante construyamos una coalición que pueda hablar de Estado social y democrático, derechos, justicia, equidad, pero no tenga complejo en hablar de seguridad, de desarrollo, de temas digitales o de compromiso ecológico. Y le voy a dar la palabra al tiro hablado, pero solo para entender, cuando usted dice que se rompa el clivaje del sí y el no, ¿está pensando en una nueva alianza política en la cual estén sectores que estuvieron por el sí de la centro derecha y sectores que estuvieron por el no de centro izquierda, que puede ser, por ejemplo, una coalición de gobierno? Es que yo creo que hoy día hay una nueva generación completamente distinta y es perfectamente posible construir algo distinto, donde perfectamente puede caber una persona como Vlado Mirosevic, que es un hombre liberal, que es un hombre progresista, José Miguel, que digamos que del mundo socialista, Evelyn, que ha tenido una evolución política muy notable, y puede caer más gente. O sea, al final del día, yo creo que Chile merece mucho más de lo que tenemos hoy día. No podemos pasar de un mal gobierno a un pésimo gobierno. Perdón, romper el sí y el no es romper la odiosidad. Exacto. No es necesariamente una nueva coalición. Obvio. Es romper la odiosidad del pasado y pensar en el futuro. Eso es para mí. A ver, yo creo que está bien, todos esos debates se darán en lo que viene, en lo sucesivo. Pero hay una cuestión clara. La gente rechazó este texto. Eso es. Y no rechazó probablemente el conjunto del contenido del texto, que también es importante rescatar de ahí algunos contenidos, como por ejemplo, derecho de las mujeres. Creo que se sentó una base en la conversación del país, en donde todos los sectores reconocen que no podemos dar menos derechos y libertad de las mujeres. Por ejemplo, ¿están todos de acuerdo acá de que una nueva convención debe ser paritaria? Sin duda. Absolutamente. Sin duda. ¿Todos de acuerdo en eso? Por eso yo he dicho, he reconocido como buen perdedor que perdimos. Sin embargo, hay ciertos contenidos de los cuales yo creo son un piso mínimo. Y no podemos bajar de eso. Derechos de las mujeres, derechos y libertades de las mujeres en la nueva Constitución, que no iban a poner a Chile en la vanguardia del mundo de haberse aprobado el texto. Creo que la gente no votó en contra de eso. Tenía problemas con otros contenidos, pero no de eso. Luego, derechos sociales. Tiene que ser también, como tienen los países desarrollados, un pacto social, porque aquí, claro, nos queremos ser país desarrollado, pero con otras recetas. No, hagámosle caso que los derechos sociales son parte fundamental de ser un país desarrollado y más civilizado, que no dependa
de hacer un bingo para salvarle la vida a alguien, ¿no? pero- Derechos sociales perdón. debiese ser entonces un piso mínimo. Perdón, Pero, Vlado, si eso es lo vamos que a da poner- origen. perdón, por eso, no, Eso es lo que da Vamos a poner origen. derechos sociales de Finlandia, que parece fantástico. Pongamos un sistema político de Finlandia y no de Camerún como el que estaban proponiendo. pues. Pero está bien, si yo quiero ir, yo he dicho, como buen perdedor, reconozco la derrota, pero quiero destacar los contenidos que creo la sociedad chilena no dijo rechazo a esos contenidos. Quiero decir, no todo el texto era malo, había parte ¿Y a del quién le texto que dijo, rescatar. ¿a quién le dijo rechazo a la sociedad chilena? ¿A qué contenido? Yo creo que lo que le dijo rechazo fue a un estilo de la convención, a una cierta manera de la convención, a un tono. Incluso le dijo rechazo antes de conocer el texto. Pero en los contenidos. Si recuerda la encuesta era antes. Entonces, respecto a los contenidos. Bueno, me parece, y nosotros, aquí nosotros hicimos un intento, porque yo fui de los aprobar para reformar desde el día 1. Hicimos un intento desde el Partido Liberal y el PPD, luego todo el socialismo democrático se sumó a decir hay que hacer mejoras para despejar dudas respecto a justicia indígena, respecto a plurinacionalidad. Hay que hacer. Entonces, bueno, y logramos un acuerdo contra todo pronóstico. No fue suficiente, porque ya estaba instalado, creo yo, en la sociedad chilena una desconfianza con lo que salía de la convención. Y a los 40 minutos Entonces, salieron a ahora, decir. Bueno, que no. entonces quiero terminar con los contenidos que creo que sí ganamos como país. Derechos de las mujeres, derechos sociales, medio ambiente. Chile es uno de los 10 países en el planeta que vamos a sufrir peor la emergencia climática. Por lo tanto, no podemos bajar de ese estándar. Y cuarto, descentralización. Porque este texto que se rechazó por otras pifias, en descentralización, era uno de los más descentralizadores de nuestra Constitución, de nuestra historia republicana, al menos desde 1826, que fue la Constitución de Infante, que era federalista. Pero de esa época hasta ahora, esta era la Constitución que iba a ser... Pero le iba a dar ahí más ya poder no a las estamos todos de regiones. acuerdo. La alcaldesa no está de acuerdo con ese punto. No, porque la verdad es que en los senadores, justamente donde más están representadas las regiones, ¿no? Y al reemplazo del Senado, que es la Cámara de las Regiones, le dieron prácticamente nada de poder. Po. Eliminar el Senado- Así que eliminar el fue Senado uno de es los eliminar errores. la visión de las regiones. Solo una muestra, digamos. Los representantes regionales, es decir, los reemplazantes de los senadores, no tenían derecho a discutir pensiones, derecho de los trabajadores y seguridad ciudadana. 3 temas fundamentales. Entonces, en la práctica, usted le decía a las regiones más pequeñas, donde había 3 y se equiparaban, que no participarían de esa discusión. Eso era, francamente, Mirándolo ahora, era Vlado, muy complejo, ¿no? ¿No debió haberse eliminado el Senado? Eso no lo nombraste dentro de las cosas que hay que mantener en una nueva A Constitución. ver, a mí me lo preguntaron en campaña. Y yo siempre dije, yo creo que no es necesario eliminar el Senado. Sin embargo, no creo que la mayoría de Chile que hoy día se expresó respecto del Haya rechazo sido por eso. tenga que ver con el No, estoy de Senado. acuerdo. ¿Yo lo hubiese eliminado? No. Lo dije en campaña, lo digo hoy día. Yo creo que eso era una cuestión que yo hubiese mantenido como un contrapeso. Creo que la nueva Constitución tiene que tenerlo, pero de nuevo, no es precisamente ese tipo de cosas el que inclina la balanza respecto de apruebo o rechazo. ¿Por qué? El tipo de cosas que inclina la balanza y que me parece que es fundamental que tengamos un pacto nacional. Ganó el rechazo, pero la gente quiere nueva Constitución. Necesitamos un diálogo, como lo dijo el presidente hoy día en la noche, hace poco rato atrás. Con toda la madurez, necesitamos un acuerdo nacional. Y respecto a estos contenidos, o sea, no perdamos y no echemos por la borda lo que hemos ganado en derechos de las mujeres, en medio ambiente, en descentralización, en derechos sociales. Eso no lo echemos por la borda. ¿Qué pasa? Vlado, ¿Qué pasa pero con eso lo los- dijimos, yo quería- Vlado, sí. perdón, pero eso lo dijimos mucho antes del plebiscito en forma fuerte y clara. Lo Por- que pasa es que por- ustedes no nos creían. Perdón, Pequeño Evelyn, por alcance, eso pero que llegó el pequeño momento alcance, de si que no lo les materialicemos. ¿sí? Senador. Mira, yo creo que como lo he dicho muchas veces en estos días, no sé quién se lo tomé porque no es mía la frase, es cierto, toda esa cosa tiene que estar en la Constitución. El tema de los derechos tiene que estar en la Constitución. Es bueno, una Constitución no es buena si no tiene los derechos. Pero una Constitución que no define las formas de gobierno no es una buena Constitución, no es una Constitución. No es un problema que sea malo, si la Constitución es para organizar el Estado, para organizar lo esencial del funcionamiento de lo público. Y resulta que eso era, a mi juicio, lo más carente en la Constitución. Yo espero que eso lo cambiemos realmente. Ahora, yo no creo, yo soy de los primeros en decir que naturalmente habría algunas cosas que hacen tanto el Senado como la Cámara, bastaría con que lo hiciera uno de los dos, ¿no? Pero yo creo que realmente el contrapeso no es un tema menor. Contrapeso no es un tema menor tener un régimen presidencial como el que se quiere tener. Yo alguna vez fui partidario de un régimen semipresidencial, pero ya ni siquiera voy a plantear ese tema de nuevo porque a lo mejor sea demasiado tarde.
Pero si vamos a tener un régimen presidencial, hay que tener algún contrapeso mayor que solamente una Cámara que es elegida el mismo día que el presidente de la República. Entonces, el régimen concebido en esa Constitución era, desde el punto de vista político, sumamente débil. O sea, perdón. Y yo creo que ese fue la principal falencia, la principal falla. O sea, lo que dice José Miguel es tan cierto que la posibilidad de tener una Cámara como la Cámara de Diputados, que se los planteaba en el texto constituyente, que sea elegida el mismo día que el presidente de la República y con un sistema electoral como el que tenemos, podía generar un gobierno autocrático, donde adicionalmente tuviese el poder ejecutivo, el poder legislativo y, ojo, adicionalmente el poder legislativo y el ejecutivo participaba, sobre todo el ejecutivo, de la evaluación de los jueces. Por favor, de los jueces. O sea, alguien me dijo, no, pero tranquilo, porque es cada 5 años. Y le dije, sí, cuidado, pero si el presidente se puede reelegir, dura 8. O sea, podría evaluar a todos los jueces. Pero tranquilo, me dije, no te preocupes, porque no se va a evaluar por los fallos. ¿Y quién los van a evaluar por lindo? ¿Porque llegan a la hora? ¿Porque hacen el fallo más rápido? Evidentemente sí evaluar a los jueces por los fallos. Y en un sistema democrático, desde la Revolución Francesa a la fecha, lo más importante es que los jueces tengan independencia, porque son los encargados de establecer justamente los límites al poder público frente al abuso ante los ciudadanos y garantizar las libertades. Entonces, creo que teníamos un problema de concepción. Ahora, dicho eso, mi percepción es que el acuerdo nacional que tiene que convocar el presidente de la República hoy día es para el nuevo proceso constituyente. Y en eso, como centro izquierda por el rechazo, hemos sido claros y categóricos. Nuevo proceso constituyente implica nueva convención constitucional. Nada de grupo de expertos ni cosas por el lado. Nueva convención. Y con regla de paritaria, con incorporación de pueblos originarios, pero en proporción a la votación y no número fijo. Y nosotros planteamos desde una que nos una propuesta, por ejemplo, que tendrá que analizarla el Senado y el presidente de la República, que contempla la posibilidad de que el 50% de las y los convencionales sean elegidos por distrito y el 50% en lista nacional. ¿Qué permite eso? Permite que gente que no es caudillo local, pero que tiene conocimiento de esta materia, puede eventualmente ser... Perdón, eso de las listas, que se ha hablado bastante, las listas nacionales son listas cerradas. ¿Funcionaría? O sea, en el fondo le están diciendo a los chilenos que tengan que votar por un partido, no por una persona. Pero podría ser un partido. ¿Funcionaría o sería visto por las personas como finalmente una cocina que aleja más bien de la decisión de la gente que no somos convencionales? Tenemos una experiencia. Ya mucha gente no votó por partidos políticos. Ahí están los resultados. Elija usted. ¿Quiere elegir otra lista del pueblo? Vaya. ¿Quiere elegir otro Baradit? ¿Quiere elegir otro Stingo? Pero los partidos políticos están tremendamente desprestigiados. Están más desprestigiados que la convención pero por lo mismo, lo que se requiere es que los partidos políticos actuales entiendan la crisis que estamos viviendo y, por tanto, se pongan a la altura y elijan gente que tenga la capacidad. Y no hay que descartar la posibilidad de formación de nuevos movimientos, nuevos partidos que planteen también otras alternativas. Y como esta negociación va a tener que darse en el Senado, una cosa es lo que ocurra con el reordenamiento político, pero hay un montón de temas prácticos que tienen que ver con este acuerdo. Una es cómo se van a elegir los convencionales, cuándo, cuál es el timing que se va a dar. Y lo otro es desde dónde vamos a partir. Y yo sé que a lo mejor me estoy adelantando a ese debate, pero ya tuvimos la experiencia de una hoja en blanco. Ahora, nuevamente desde una hoja en blanco. Se parte, como dice Vlado, desde las cosas buenas que dejó este texto. No, hay cosas que se pueden tomar. Bueno, para empezar, hay una cantidad de cosas que dejó este texto también que le cambiaron un poquito, pero que son cosas que vienen de constituciones anteriores, que son obvias, como la presidencia del poder, la presidencia de todo poder respecto de lo que hace el Poder Judicial, ese tipo de cosas. Son artículos antiguos de la Constitución. Y yo creo que hay otros textos constitucionales interesantes, porque si nosotros, o sea, el trabajo que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet, bien importante, participaron como 500.000 personas. La Constitución del año 25 tenía quórum completamente distinto de la Constitución del 80, pues. Entonces yo creo que hay mucho trabajo. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, esto no es una cuestión de comisiones de expertos y todo lo demás, pero debería permitirse que también la gente que sabe estas cosas pueda hacer su propuesta. Y necesitamos sobre todo una convención, que yo creo que la mejor forma de elegirla es parecido a lo que dice Felipe, no digo que sea necesariamente esa, pero es gente que esté dispuesta a escuchar. Sí, lo peor de todo es que aquí no estaban dispuestos a escuchar. ¿Qué fórmula cree usted que es la buena? Mira, yo francamente, se va a preguntar así, aquí yo digo una lista nacional, son listas nacionales.
Que se vote por partidos. Y claro, no, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Y por En qué Alemania no? se hace así. Ahora, yo estoy de acuerdo en que puedan constituirse nuevas fuerzas. Y los partidos, perdón, y para que la gente entienda, a lo mejor los que no hemos tenido la oportunidad de votar por listas nacionales, y son los partidos los que determinan qué expertos y qué personas van en los cupos que ellos logran. No necesariamente, porque efectivamente existen listas nacionales en que el número 1 sale antes que el número 2, estoy de acuerdo. No, yo sería parte de una lista de listas nacionales, o por lo menos regionales, nombres. Que con nombres, claro. Con Que uno nombres supiera que quién va 1, 2, 3. Efectivamente, que se sepa quiénes son. Ya. En todo caso, Pero al mismo tiempo abierta la posibilidad de que se constituyan nuevas organizaciones, pero que funcionen como organizaciones, no que es un montón de gente que se junta para sumar los votos nomás. Pues. Eso es. en todo caso, cuando estábamos hablando de dónde se parte, yo también quiero señalar que lo que uno espera es un proyecto de constitución mucho más corto. La verdad es que este proyecto tenía... ¿El tiempo o el texto? No, el texto. El texto El muy texto, largo. también el tiempo. Pero había muchos temas que no deben estar en una constitución, que casi eran incluso menos, un rango menor que ley. Claro, reglamentario. Era casi reglamento, Sí, ¿no es claro, cierto? claro. Era casi circular. Y eso estaba... Entonces, yo creo que no es tan difícil ponerse de acuerdo, porque hay cosas fundamentales, el Poder Judicial, ¿no es cierto?, cómo se nombra, cuáles son las atribuciones, el Poder Judicial y no sistema de justicia, probablemente. Después, el sistema político y cómo son las elecciones, que de eso no decía nada este texto, lo cual era muy peligroso, porque después con un voto más en la Cámara de Diputados uno podía hacer lo que quería, ¿no? Y eso era lo que a mucha gente realmente le hizo mucho sentido en contra del apruebo. Pero creo que hay ciertas normas básicas que tienen que estar en la Constitución y el resto tiene que estar de acuerdo a qué es lo que va pasando con el país, cuáles son los programas de los presidentes de los candidatos a presidenciales, etcétera. Vlado. Sí, yo creo que Chile ha tenido suficiente incertidumbre y no es necesario que tengamos más. Y es clave que nos pongamos de acuerdo rápido. Yo vuelvo a celebrar lo que acaba de decir Evelyn Matei aquí, de buena fe. Hay un compromiso que se le hizo al país, hay que cumplir con ese compromiso. De nuestra parte, por el otro lado, tenemos que decir, estos son los contenidos que nos parecen que... Porque no hay que borrar todo de cero, porque este proceso también tuvo cosas muy buenas. La cantidad de gente que pudo hacer propuestas de norma, organizaciones que participaron, fue un proceso muy participativo. Entonces, hay parte del contenido que recoger para poner el nuevo proceso. Perdona, Pero muchos de ellos no los escucharon, ni siquiera llegaron. Está bien, pero no ha habido en la historia de Chile otro proceso más democrático que este. Fue rechazado la propuesta constitucional, está clara. Pero el proceso fue de los más democráticos. Entonces, yo digo, no pasemos de un extremo a otro. Lo que tenemos que hacer acá es que este proceso democrático que la sociedad chilena se dio, tenemos que tomar lo mejor de ese proceso para un nuevo camino que reduzca la incertidumbre lo máximo posible. Debemos hacer esto en corto plazo, en corto tiempo, no poner la cuestión más bien de peleas pequeñas o las mezquindades por delante. Algunos van a querer atribuirle esta derrota al presidente de la República, lo he escuchado mucho, digo, no caigamos en eso, no sirve para nada. Aquí necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno que gobierne, y necesitamos por el lado un acuerdo democrático, lo más democrático posible, con los partidos sin excluir a nadie, pero también con la gente. O sea, no pasemos de un extremo a otro. Claro, yo también soy crítico de la lista del pueblo, muy crítico, y siempre lo he sido. Y la lista de los independientes, que generaron parte del problema. Pero no pasemos de un proceso muy participativo a uno donde más bien va a ser en cuatro paredes. Eso no puede ser. Tenemos que equilibrar las cosas. Tienen que haber expertos, por supuesto, hay que escucharlos. Pero también tiene que ser un proceso del cual la gente sienta que es su proceso constituyente. Obvio, eso es muy importante. Eso es muy importante. A ver, ¿y cómo se sigue de ahora en adelante? Porque, por ejemplo, ya los partidos de Chile Vamos han tomado la decisión de no ir mañana a reunirse con el presidente Boric. No va a ocurrir esa reunión al menos de todos los partidos de manera transversal. No mañana al menos. No mañana al menos. No, sí, pero va a ser durante más la adelante. semana. Sí, durante la semana, No, pero eso va a antes del ser, 11 de sí. septiembre, De todo modo. dijo el presidente Javier Macaya. ¿Cómo, Ojalá cómo- no mezcláramos esto con el 11 de septiembre, porque van a empezar todas las susceptibilidades de nuevo. Es que decían que ojalá fuera antes, ¿no? Que lo Precisamente hagan para el evitar que una 12 fecha o el No, sí complicada va a ser tiene durante la semana. tiene este panorama. ¿Van a reunirse durante la semana? Sí. ¿Y qué esperan del gobierno? Porque, por ejemplo, también decían, necesitamos interlocutores claros. ¿Significa que tiene que haber un cambio de gabinete antes de sentarse a negociar? No, nosotros no, que yo sepa, yo conversé con Javier Macaya, nos encontramos no, nosotros no estamos esperando el cambio de gabinete, pero pareciera que viene un cambio de gabinete.
Entonces también, ¿qué sentido mucho tiene sentarse un día con A, B y C y al día siguiente con J, K y L, ¿no es cierto? No tiene sentido. Por lo demás, yo creo que nosotros tenemos que conversar entre nosotros, con todos los amarillos, con todos los demás grupos que estuvieron, a los cuales además el haber estado defendiendo algo juntos ha tendido lazos de afecto, de confianza que antes no existían. Y eso hace también mucho, porque él no va a dejar de ser de izquierda y yo no voy a dejar de ser de centro derecha, pero hoy día tenemos lazos de afecto, de confianza, que antes a lo mejor no existían. Y eso también hace más fácil el diálogo, ¿no es cierto?, en lo que viene. Bueno, con José Miguel siempre hemos tenido lazos de afecto. Una buena relación. Han tenido de todo en la historia. Sí, nos hemos peleado también algunas veces. Alguna vez nos hemos peleado. Sí, pero no. Ahora, en serio, la verdad es que todo eso facilita. Y estoy segura que nos vamos a juntar con el presidente esta semana, pero ellos tienen que conversar entre ellos, nosotros entre nosotros, y que decante un poco. Senador, esto es muy nuevo. Creo que mañana todavía no es el minuto. ¿Usted espera que antes se reconfigure de alguna manera el escenario? Yo quisiera decir que para mí, es una idea mía, ¿no? El ideal sería ver primero el tema constitucional y que después viniera el cambio de gabinete, pero el cambio de gabinete es otro mecanismo porque es de decisión del presidente, el cambio de su gabinete cuando le parezca. Pero si yo tuviera que decir algo sobre el respecto, diría, mira, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo rápidamente en el tema constitucional y después que el gobierno seguirá su curso? O sea, ¿usted diría que es más recomendable dejar el cambio de gabinete para después? Yo para el cambio de gabinete, yo sería partidario de dejarlo para después del debate. El debate sobre cómo hacemos la Constitución. ¿Y usted cree que se va a despejar tan rápido el debate constitucional? Bueno, eso es otra cosa. En esto soy bien flexible. Naturalmente, si el debate sobre el tema constitucional se prolonga y el presidente quiere cambiar su gabinete, ¿quiénes somos nosotros para decirle cuándo lo cambie? Usted está en el Senado, ustedes mismos van a tener que llevar adelante ese debate. ¿Qué plazo se autoimpone? Mire, yo diría que, si me pregunta usted a mí, yo diría que dentro del mes de septiembre tendríamos que tener nosotros ya las reglas claras respecto de la cosa. Para llamar a una elección de convención, ese marco y plazo que dijo el presidente. ¿Perdón? Ese marco y plazo. Exacto. Presidente dijo, él dijo además que el marco lo haría el Congreso, él se refirió concretamente al Congreso. Y el tiempo yo creo que debería ser lo más rápidamente posible, creo que dentro del mes de septiembre eso debería ser. ¿Y llamar a elecciones para cuándo? Ahí sí que me pilla. Pensemos lo siguiente, si llegara a haber un acuerdo en el Senado durante el mes de septiembre, el presidente... Perdón, todos hablan del Senado, la Cámara de Diputados no... Porque todos hablan del Senado, no sé si es porque... Lo que pasa por los equilibros de votos, probablemente, a lo mejor ahí se cierre algo, pero... Esa es la venganza del Senado. Pasaron de no existir a ser protagonistas. Perdón, a lo mejor yo me expresé mal, es el Congreso, perdón, te pido disculpas. No, me refiero a que el Congreso Nacional, si llega a un acuerdo en septiembre, que sería lo ideal para el país, para evitar la incertidumbre de un proceso que se alargue, podría el presidente estar convocando una fecha simbólica, el 5 de octubre, digamos, haciendo la convocatoria de elecciones, y eso implicaría, según lo que ha dicho el CERVEL, que requiere 125 días, si usted lo aprieta un poquito, 90, podríamos estar en enero, fines de enero con elecciones de convencionales y en febrero instalando... Eso probablemente significa marzo, porque en enero llamar a elecciones... O sea, hemos tenido segunda vuelta en enero, no nos olvidemos. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que yo creo que al final del día lo que se requiere es que la incertidumbre que tenemos hoy día, natural y propia de un resultado electoral, no se transforme en inestabilidad. Y para eso lo primero, creo yo, es cuidar las instituciones. En consecuencia, yo haría un llamado a la derecha a dos cosas. Yo creo que él lo ha expresado muy bien, pero el llamado más bien es para el sector un poquito más duro. Uno, no poner en duda la continuidad del proceso a través de una convención, o sea, cumplir la palabra empeñada. Y en segundo lugar, yo creo que está bueno ya de generarle problemas al presidente. Y tiene suficientes problemas el presidente hoy día en el país como para que estemos generándole un problema desde afuera. Mi percepción es que hoy día lo que hay que hacer es tratar de ponerse detrás del presidente, ayudar y decir, a ver, ¿cómo ayudamos que este presidente saque adelante el país en lo político y adicionalmente con las instituciones que hay? Porque obvio, en seguridad, en el tema de empleo, en el tema económico, es muy difícil. Y para eso, creo yo, es clave, va a ser clave que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tengan la posibilidad de trabajar en conjunto para sacar adelante, digo, este proceso, que es muy, muy importante para el país. ¿Coincide entonces con Blado que pudiera haber un aprovechamiento político de este resultado para pegarle directamente al presidente? Siempre va a haber. Lo que pasa es que además el presidente se puso en una situación muy compleja, porque al final del día lo que pasó es que un sector del gobierno, yo diría más bien liderado por Giorgio, pero también estaba el presidente en algún minuto,
hicieron de esto casi una especie como de referéndum de aprobación o rechazo del gobierno. Porque se involucraron de una manera, que, a mi juicio, un poquito imprudente, ¿ya? Inadecuada. Y lo dijo muy claro hoy día el presidente de la UDI, dijo, no se pueden desligar, fue la palabra, sí, pero, no se pueden desligar mire, del resultado pero mire, como gobierno. Un gran político... No se puede disociar al gobierno de esta derrota. Pero un gran político de Occidente dijo en oportunidad que en el triunfo hay que ser magnánimo. Y yo creo que es el momento también de entender y tenderle puentes y ayuda al presidente para que saque adelante el país. Yo creo que si los historiadores del futuro les va a tocar interpretar este momento del país, ¿no? Y no solo este momento en específico, un poco nuestra historia reciente. Y yo tengo la impresión que aquí fracasó la convención, no que haya ganado la derecha. Y creo que eso es súper importante, que como nosotros hemos sido, y que yo creo que es clave serlo, un buen perdedor, también hayan buenos ganadores. Y respecto a ser un buen ganador, me parece que interpretar a su antojo el sentimiento que hoy día dijo rechazo a un texto en particular puede ser peligroso. Y lo digo por algunos que se pueden envalentonar con esta interpretación y pueden sacar conclusiones equivocadas respecto de el porcentaje que hoy día vimos en las urnas. ¿Qué es lo que diría yo? Más bien hay que decir, aquí la gente dijo, no quiero este texto porque desconfío de la convención, cuestión que las encuestas ya mostraban desde mucho antes, que incluso estuviera el texto. O sea, antes que estuviera el texto ya había un sentimiento de rechazo bastante importante. Entonces, cuidado, ojo, ¿eso es un triunfo del señor José Antonio Kast? Yo creo que no. ¿Es un triunfo en particular? Entonces digo, ojo, porque pueden cometer un error que no les va a hacer bien ni a ellos, ni le va a hacer bien al futuro del país, que lo que requiere ahora es unidad nacional para que el proceso continúe. No se lo apropien, porque sería un tremendo error histórico. Aquí quien fracasó fue la Convención Constitucional. Ellos fracasaron. Yo voy mucho más allá de lo que está diciendo Vlado. Chile está en un problema gravísimo. El tema económico viene muy malo en el segundo semestre. Estamos con una crisis de delincuencia. Estamos con una crisis de migración sin control alguno. Estamos con problemas políticos, institucionales, etc. Yo creo que la ciudadanía ya nos ha dado dos advertencias fuertes. Una el 19 de octubre y ahora esta. Y creo que es la última oportunidad que tenemos. Porque de otra manera Chile se puede volver absolutamente inmanejable. De tal manera que ni siquiera se trata aquí de darle o no un espaldarazo al presidente Boric. Yo creo que él fue poco prudente, muy poco prudente. Perdió en parte también credibilidad al involucrarse tanto cuando la Contraloría le había dicho otra cosa. Pero no importa. No importa, porque en realidad lo que está en juego aquí es Chile, que va mucho más allá de un gobierno u otro. Y por lo tanto creo que hay que ser de una responsabilidad hacia nuestro país absoluta. Aquí uno no puede estar pensando en pequeños triunfos, en un puntito más, un puntito menos, en ir poniéndose a ver cómo voy yo en esta y cómo esto me coloca para una próxima elección. Acá se trata de si Chile va a poder salir adelante o no, con mayor equidad, con mayor unidad, con un amplio acuerdo de cómo vamos a enfrentar los múltiples problemas que tenemos. Y por lo tanto, este no es el momento absolutamente para nada de ponerse... de darse gustitos. De darse gustitos ni de cobrar puentecitas. Ahora, no es el momento. Es de vuelta, yo creo. Así como en su minuto, yo creo que es muy importante, y yo hice el llamado a la derecha, digamos, a cumplir su compromiso. Creo que también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de mayor humildad y de mayor apertura a escuchar. Porque de pronto, recuerden ustedes que cuando planteamos aquellos errores que tenía el texto, decían que eran fake news. Y resulta que las fake news después fueron parte del acuerdo que suscribieron justamente porque eran errores reales. Entonces, no todo el que opina distinto puede ser cancelado, puede ser desacreditado. Aprendamos de los errores. Yo creo que hoy día lo que se requiere es que si hay alguien que esté pensando distinto, es ver, a ver, veamos cuál es la evidencia. Tenemos la posibilidad de sumar o no esfuerzo. Solamente es muy importante. Yo quiero solamente recordar que el presidente fue el primero de su gobierno en decir que ambas opciones eran plenamente legítimas. Declaración que me parece muy sustantiva, porque en ese momento todo el mundo operaba, probablemente después ocurrieron algunas cosas que son identificadas como participación del presidente en la campaña, ok.
Pero el marco dentro del cual él hizo todo lo que hizo ahora fue decirle primero al país, mire, las dos opciones son legítimas. Yo por lo menos creo que no hemos valorado suficiente esa declaración inicial que hizo el presidente de la República, que es mucho más importante que las no prescindencias de un día o de otro. Y lo repitió 2 días antes de la elección de nuevo, cuando todo el mundo estaba preocupado. A ver, pero era por los bastante últimos obvio, votos. pues, con todo cariño, De acuerdo, que ambas es opciones eran importante que el legítimas. presidente José de la Miguel. República diga eso, pero le dé garantía, por lo tanto, a la gente que esto va a ser respetado. Felipe y Vlado que estaba... solamente Como me dijiste una vez cuando era ministro, era que no. Era que no, está bien, pero si era que es cierto, si se espera eso de un presidente, sí. Sí, claro. Pero no, Oye, pero hay una lo cosa importante que es que no lo podemos dijo, dejar pasar no, por alto. él no encabezó un movimiento diciendo que el otro, porque, mira, si todos sabemos que había partidos de izquierda en los cuales la gente decía, mire, las dos opciones son legítimas, del lado de acá están los intereses del imperialismo, de los capitales, de todo lo demás, y del lado los del pueblo, ahora elijan ustedes. Eso el presidente no hizo eso. Nunca describió las dos opciones para decir por cuál había que yo votar. Quiero decir una cosa que creo que no hay que pasar por alto, de la misma manera que yo he sido autocrítico y crítico con aquellos que estuvieran en la convención y todo. Me parece que hay una cuestión que no podemos pasar por alto y tiene que ver con el clima de desinformación que hubo en esta campaña. Eso hace daño a la democracia chilena. Está bien, no todo era fake news, pero la cantidad de fake news que se comprobaron, de hecho Daniel y Macarena tenían aquí un programa en estas mismas pantallas, hacían un ejercicio diario de decir la cantidad de fake news que eran dichos por representantes políticos del rechazo. Y también de la prueba. Pero, ¿para qué También. andamos con cosas? Será objeto de los cientistas sociales, estudiarán en el futuro el caso chileno, que en esto no es tan distinto al Brexit o al acuerdo de paz en Colombia. Hubo mucha desinformación. Hasta hoy día en la mañana, una señora Narica me dijo, me van a quitar la casa, así que yo voto rechazo. O sea, perdón, aquí hay una cantidad de hubo una cantidad de desinformación que se tendrá que estudiar como un caso. Vlado, tus conclusiones, porque ya estamos terminando, y Sí. bien cortito cada uno para Bien, terminar. no, solo decir lo siguiente, con humildad escuchamos el resultado mayoritario del pueblo de Chile, hay muchas lecciones que sacar y muchas cosas que aprender. A lo que no podemos renunciar es que la nueva Constitución, Chile debe darse una nueva Constitución y para eso requerimos de un acuerdo nacional. Hay que agarrar, creo yo, los mejores contenidos, derechos de las mujeres, descentralización, medio ambiente, derechos sociales, y tienen que estar en el corazón del nuevo pacto social. Claro, hay otros aspectos que no lograron mayoría hoy día y eso quedó claro, pero creo que sobre esos 4, al menos que yo nombré, son los que no podemos renunciar y tenemos que seguir defendiéndolo para que estén en el nuevo pacto social. Felipe. Bueno, yo solamente finalizar agradeciendo la gran mayoría de gente, que más de un 63% de votación, confió en la alternativa del rechazo, dar una señal de tranquilidad en el sentido que es muy importante continuar con el proceso constituyente a través de una nueva convención paritaria con incorporación de pueblos originarios, que es muy importante, pero también señalar que como centro izquierda por el rechazo, mañana tenemos una conversación para ver cómo somos capaces nosotros de apoyar y aportar a este proceso que viene, porque necesitamos que Chile se ponga de pie, necesitamos que Chile merece mucho más y tenemos problemas muy graves y espero yo que el gobierno, junto con ayudar a la continuidad del proceso constituyente a través de las instituciones que están establecidas en la constitución política, también ayude, digamos, a recuperar el país que tenemos hoy día sumido en problemas graves de seguridad, de desempleo, alza el costo de la vida, inmigración y una crisis de polarización que yo creo que requiere de una atención mucho mayor. Muchas gracias, senador. Bueno, yo creo que esta elección ha sido para nosotros una derrota, y una derrota importante. La izquierda de alguna manera perdió contacto con el centro político del país, que es mucho más grande de lo que mucha gente cree. Aquí, cuando se hacen esas encuestas en que le ponen una línea, la gente le dice del 1 al 10, siendo el 1 de la extrema izquierda y el 10 de la extrema derecha, ¿en cuál se coloca usted? Dos terceras partes del país se colocan entre el 5 y el 6, pues. Y nosotros hemos perdido contacto con la izquierda. La izquierda ha perdido el contacto completamente, casi, con el centro político. Y yo espero que realmente esto sea una lección para recuperar ese equilibrio. Alcaldesa. Los países que han salido adelante son aquellos países que han logrado ponerse de acuerdo en los principales problemas, ver cómo los van a resolver a 5, a 10, a 20 años plazo, y en que no importa que haya cambio de gobierno, se va manteniendo ese rumbo. Y yo creo que eso es lo que se abre hoy día. Yo estoy muy optimista. Chile es un país maravilloso. Estamos en un problema grave, pero lo vamos a sacar adelante. Y lo vamos a sacar adelante con buen diálogo,
con respeto, escuchándonos todas, porque es la única forma de hacerlo. Así que estoy súper optimista y espero que así todo resulte. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero luego seguimos con la decisión de Chile acá en Chilevisión. Ya estamos de regreso después de comerciales en la decisión de Chile y hemos tenido algunos cambios en los panelistas. Se mantiene con nosotros Felipe Arbúe. Gracias, muchas gracias. Se ha sumado la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Muchas gracias también por estar con nosotros. Muy buenas noches. También nos acompaña Carolina Toa, exalcaldesa, diputada. Buenas noches. Y hay una silla vacía, pero ya se va a sentar alguien. Lo vamos a dejar en una sorpresa todavía porque están ahí en el... Está poniendo micrófono. Vienen todos llegando, algunos de los comandos. Claro. O de programas de canales amigos. También. Las sillitas calientes. Pero ya se sentó ya. Listo. El senador Chaguán, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Muchas gracias. ¿Cómo están? Presidente de Renovación. Aprovechar de felicitar a Felipe Arbúe. Gracias, Felipe, por todo el trabajo desplegado. Muchas gracias. Ya. Partamos por quienes hoy día están lamentando una derrota bastante dura, bastante difícil. Carolina, ¿qué salió mal para que la Apruebo haya obtenido apenas el 38% de los votos? A ver, primero, buenas noches. Buenas noches. Primero, cuando hay una derrota tan grande, un resultado tan contundente, es porque salieron muchas cosas mal. Y creo que corresponde hacer una reflexión al respecto. O sea, creo que estar aquí ahora, a esta hora de la noche, así con la cachetada del resultado, diciendo, no, mira aquí esto, otro, lo demás allá, yo al menos no creo que pueda hacerlo. Ahora, hay algunas cosas que son evidentes y si hubiéramos ganado, no con la ventaja que era esperable, yo las hubiera sostenido igual como errores de este proceso, que es que yo creo que este proceso tenía, digamos, unos planteamientos centrales, la propuesta constitucional, que estaban bien orientados, que iban al punto correcto, que cambiaban Chile en la dirección que tiene que ser, que es fundamentalmente una redistribución del poder y fundamentalmente hacerse cargo que hay grupos en la sociedad que han estado siempre atrás en esa distribución y que había que revertir eso, ir a un camino, este concepto de igualdad sustantiva, ¿no? No solo declarar la igualdad, sino tomar las medidas activamente para vencer las barreras. Eso yo creo que sigue teniendo todo el sentido del mundo, pero cuando tú haces cambios tan grandes como los que eso implicaba, ¿no? Porque dar ese paso es un salto grande respecto a lo que somos como país, a lo que son las sociedades latinoamericanas en general. Entonces, cuando das saltos así, quienes tenemos una tradición de izquierda lo sabemos bien, eso enciende dudas, enciende preocupaciones, enciende temores, enciende resistencia. Y si no tienes en el acto la decisión de contener esos problemas que van a venir, se te viene todo en contra. Y yo creo que parte de lo que pasó aquí tuvo que ver con eso. O sea, se abrieron temas de cambio muy importantes sin dar una respuesta a las inquietudes que se generaron, incluso ninguneándolas, ¿no? Diciendo ya, pero si no les gusta después, pero no vengan aquí con preguntas de ese tipo. Yo creo que eso no fue bueno y eso alentó y le facilitó mucho la vida a quienes no les gustaba la propuesta del texto. Pero quiero decir esto que me parece obvio, lo que estoy diciendo, no es lo único. Creo que hay mucho más, porque es mucha la diferencia. Entonces, lo que invitaría a quienes estuvimos en el apruebo es hacer esa reflexión y hacerla asumiendo que muchas veces hemos tenido derrotas y una de las derrotas sale cuando aprende de ellas, cuando no se pierden sus valores. En la izquierda y en el progresismo lo hemos hecho muchas veces y eso es lo que nos va a permitir en el camino que viene que salgamos con una buena solución, porque, a ver, aquí este es un camino para una constitución democrática. Hoy día fue un hito democrático. Se rechazó un texto, pero no renunciamos al camino. Democráticamente tenemos que encontrar la vía de dotar al país de la constitución que se merece. Sí, y dentro de lo que se conversó en el primer panel, en esta primera conversación que tuvimos, está la importancia de que tanto el gobierno como el presidente lograran empoderarse después de esta derrota del apruebo. Y se habló de la posibilidad del cambio de gabinete y de ampliar la base política del gobierno. Y quería preguntarte, Paulina, porque lo conversábamos con el senador Insulza, también del Partido Socialista, que él decía que mucha gente de su partido se había sentido a veces ninguneado por este gobierno y había cierto consenso respecto a que deberían tener más importancia en una segunda etapa si es que eso viniera ahora.
Creo que es el momento de sopesar lo que ha ocurrido. El cambio de gabinete, el presidente lo había anunciado de todas maneras, porque es evidente que a partir de mañana se abre un nuevo ciclo político. En cualquiera de las dos instancias, lo decíamos, iba a ocurrir aquello, una necesidad de diálogo transversal para poder construir, fuera la implementación de la Constitución de quienes estábamos por el apruebo, o bien iniciar esta nueva ruta constitucional, de manera tal que para un nuevo ciclo es evidente que el presidente requiere contar con un ajuste en sus equipos. Yo no creo que sea necesario empezar a decir quiénes tienen que tener más relevancia dentro de un gobierno, medido, no sé, en número, en integración de cargos. Yo creo que no es el ¿Pero deberían sentido... estar en el comité político, por ejemplo, Sí, alguien pero del Partido Socialista? Yo creo que no es, tampoco por la televisión hacerlo, no es la forma. Pero sí creo que el presidente tiene muy claro la decisión que va a tomar en el sentido de cómo conjugar los distintos sectores que formamos parte de su gobierno para poder tener una mejor gobernanza. Eso es lo clave. Él ha planteado hoy día en su discurso que hay que tener una nueva forma de enfrentar esto, ha hablado de los maximalismos, ha hablado de que no hay que tolerar la violencia. Yo creo que son cosas que todos quienes formamos parte del gobierno tenemos que tomar, considerar y hacer una autocrítica del Felipe, proceso y de lo que hoy día significa. Felipe, lo vamos a liberar, pero antes de que se vaya para hacer el cambio de panelistas, el PPD está en un momento complejo como partido. Sí, Carolina Toá es del PPD, pero le quiero preguntar también. A mí, pues, sí, yo no soy del claro, PPD. pero fue, pues. Pero fue. Y es un partido que fue parte de la concertación, que ahora está como con un pie adentro y una fuera del gobierno. ¿Qué le recomendaría al que fue su partido durante tanto ¿Cómo tiempo? lo iba a recomendar algo al PPD? Nosotros estamos hoy día en un proyecto de centro-izquierda por el rechazo. Estamos trabajando en eso, estamos construyendo una alternativa. Yo creo que es evidente que cuando en 340 comunas de las 346 gana el rechazo, cuando en las 10 comunas con más población de pueblos originarios el rechazo gana con un 75% de aprobación, yo creo que más allá de que uno recomendaría un partido político u otro, creo que aquí tenemos un cambio importante, un mensaje que tanto los partidos de centro izquierda que están hoy día en el socialismo democrático como la coalición de gobierno Apruebo Dignidad tienen que reflexionar, porque evidentemente una parte importante de su base electoral se fue en este proceso, no quiero decir para siempre, en este proceso a una opción distinta de lo que decían los liderazgos de los partidos. Porque es evidente que uno no puede plantear como tesis, digamos, de que todo el 63% es votación de derecha, porque entonces tendríamos un gobierno de derecha. Eso no es así. Y por tanto, en ese escenario, mi punto es que yo creo que los partidos de socialismo democrático, ojalá, en mi percepción, tuviesen mayor injerencia en el gobierno, toda vez que es evidente que lo que Chile ratificó es que Chile sigue siendo un país moderado y no quiere a aquellos que están hoy día o tolerando la violencia o aceptándola o cancelando el resto. Yo creo que ahí hay que tratar de trabajar en ese sentido, que es más profundo que recomendarle algo al PPD, que tendrá que verlo sus militantes. Y antes de que se vaya, pero pregunta de respuesta rápida. ¿Hay alguna posibilidad de que como centro izquierda del rechazo formen un partido político? Mañana, a partir de de la mañana, vamos a estar en una reunión, todos aquellos que participamos del mundo de centro izquierda por el ¿Usted lo está rechazo. pensando? Estamos trabajando en dar una alternativa. No sé si todavía es un partido, estamos trabajando una alternativa de poder proyectar aquello que hoy día tuvo una gran aceptación, como fue el trabajo que hicimos por el tema del rechazo. Así que yo creo que uno puede trabajar. Ahora, todo esto, como ustedes dicen, los periodistas nos dicen desarrollo. Así que vamos a seguir, vamos a ver cómo sean las cosas. Por ahora, solo para despedirme, agradecerle también a la gente de Ñuble con un 74% de rechazo. La región que sacó mayor votación al rechazo, incluso más que la Araucanía. Así es. La región del Ñuble. Felipe Argüelles, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Que tenga buenas noches. Y seguimos con el senador Francisco Chaguán. Senador, ¿desde dónde se para ahora la centroderecha Chile Vamos en el proceso que viene? Lo primero quiero contarles que Renovación Nacional, la UDI y Evópoli ratificamos nuestro compromiso por una buena y nueva Constitución. Y eso implica que nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada. Vamos a reunirnos con el presidente Boric durante el transcurso de esta semana. Yo quiero Hoy día he despejar tenido una dos duda. contactos con el presidente. Ya, eso, quiero despejar una duda. Circuló la información de que el presidente los había invitado para mañana a La Moneda. Sí, ¿Fue así? claro, pero se reagendó
¿Por qué? ¿No aceptaron ustedes ir mañana? No, porque nosotros tenemos que hacer una reflexión interna en nuestros partidos. Renovación Nacional va a reunirse con sus diputados, con diputadas, con sus senadores, sus senadoras, y creemos sin lugar a dudas, con su comisión política, con sus ejes convencionales, y creíamos que no podemos ir a sentarnos a la mesa con el presidente sin antes haber hecho la reflexión interna. Y además le pedimos al presidente que también hiciera una reflexión, porque el proyecto político del presidente Boric fracasó rotundamente en las urnas del día de hoy. Y nosotros lo que queremos básicamente es no generar una dicotomía, sino que por el contrario nosotros estamos conscientes de que acá hubo la posibilidad de que por primera vez desde el año 88 la centroizquierda democrática y la centroderecha estuviésemos en el mismo carril. Y esto es muy importante porque Javier Macaya, que se unió al panel... Muchas gracias. Muchas gracias por ahorrarnos trabajo. Luz Poblete y el que habla, ninguno de los tres teníamos derecho a voto en el 88. No tenemos ninguna carga con el pasado. No, estamos desprendidos de las cargas del pasado. Y tenemos por delante un proyecto de futuro. Cuando asumimos las 3 directivas, tuvimos un gran triunfo en la elección parlamentaria. Luego enfrentamos con una conversación que tuvimos con muchos actores. En abril nos juntamos con el presidente Lagos. En mayo nos juntamos con el presidente Frey. Luego abordamos la conversación con los senadores de Mora y Cristiano. Luego nos juntamos con la gente del mundo radical, del Partido por la Democracia, y tuvimos 9 exdiputados de Mora y Cristiano, como Jorge Tarut, que quiero agradecerle, como gente de la centroizquierda democrática, que también se paró sobre la mesa, Eugenio Tuma y tantos otros, que accedieron justamente a un proyecto colectivo y que entendía que rechazaba una propuesta de la convención que dividía a los chilenos. Y acá lo más importante es que somos capaces, esta centro derecha y esta centro izquierda, de ponernos de acuerdo respecto a los mínimos comunes que requiere un proceso constituyente. Y estamos ratificando nuestro compromiso por una nueva y buena constitución. Senador, aprovechamos de presentar, ya está presentado el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, también el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista. Bienvenidos al panel. Bienvenidos. Antes de dar la palabra a Carolina, para que podamos incorporar a las personas que entraron, ustedes han reiterado que hay un compromiso de parte de Chile Vamos y que lo van a cumplir. ¿Ese compromiso significa, para tenerlo claro, una nueva convención elegida por voto popular? ¿Ese es el compromiso de Chile Vamos? Daniel, sí. A ver, primero agradecer la invitación. Tenemos la convicción, y esto hubiese sido exactamente lo mismo que si hubiésemos ganado por un punto y haber ganado por la diferencia que se tuvo de que el proceso tiene que continuar y tenemos que darle una nueva oportunidad al proceso constituyente. Los bordes y el contenido es algo que vamos a empezar a delinear mañana. Yo creo que se acerca bastante a lo que tú acabas de mencionar, pero creo que es malo. Bueno, acá hay varios actores, así que me siento con un poquito más de libertad en el fondo para empezar a debatirlo y a discutirlo, porque es parte de lo que me preguntaron en otro programa. Dije yo, y de las conversaciones que hemos tenido. Cuando uno empieza a pautear también por la prensa lo que cree que es correcto, finalmente termina imponiendo posiciones, y eso es justamente lo que no puede ocurrir en los próximos días. Yo creo que tiene que haber una nueva convención. Creo que tenemos que hacer algo lo más rápido posible. O sea, a mí me pasa que volver a repetir un proceso desde el principio, con plebiscito de entrada, discutiendo cosas que ya están más o menos zanjadas, como la paridad y otras discusiones de ese tipo, creo que nos pueden alejar de la rapidez, la eficiencia con que tenemos que hacer esta nueva oportunidad para el proceso constituyente. Bueno, dos cosas muy importantes que acaba de decir entonces, que sí tiene que ser una convención y que tiene que ser paritaria. Por lo menos eso entendí. Por lo menos eso entendí yo. ¿Sabes por qué lo digo? Porque tenemos hartos interlocutores. Porque se generó hartas dudas respecto a harta gente en esta mesa que permite tener una convención más bien a ojos de la opinión pública más rápida y eficiente. Bueno, qué importante entonces, ahí hay 2 puntos ya que se han aclarado, y el senador Elizalde va a tener que ser probablemente uno de los que guíe, de los que lleve o modere esta conversación desde el Senado. El presidente lo invitó muy tempranito mañana a La Moneda. Sí, efectivamente estamos invitados mañana junto al presidente de la Cámara. El presidente además ha señalado que le corresponde un rol al Congreso, y por tanto yo creo que aquí hay que generar las condiciones para tener lo que yo denomino un diálogo inclusivo con vocación de mayoría que canalice o establezca un itinerario constituyente sobre la base del mandato del primer plebiscito. La gran mayoría de los chilenos quiere una constitución nacida en democracia, y esto es bien importante, en que la ciudadanía siempre sea la protagonista. Porque lo que ha habido en el último tiempo es un cuestionamiento a las instituciones.
a la élite. Y por tanto, creo que hay que mantener el principio inspirador del acuerdo del 15 de noviembre, que es que la protagonista es la ciudadanía. Por eso se inició con un plebiscito, se eligió la convención y se volvió a convocar el plebiscito para ratificar el texto. Entonces, yo creo que efectivamente este nuevo proceso debe ser más acotado en tiempo. Sí tiene que haber un plebiscito ratificatorio, o sea, hay que aprender la lección que finalmente es la gente la que tiene que decidir el texto de la nueva Constitución. Y por cierto, tenemos que hacerlo de una manera tal en que se consagren avances claves como fue, por ejemplo, la paridad, la representación de los escaños reservados, que tendrá que estar ajustado eventualmente a participación, de manera tal que el proceso como tal cuente con enorme legitimidad y avancemos hacia un texto que tenga un apoyo transversal, como una Constitución que efectivamente convoque a los distintos sectores. Carolina había levantado la mano. Sí, es que quiero decir dos cosas, nada populares, pero hay que decirlas. Sí. El senador Chaguán acaba de acuñar un nuevo término en esta mesa que es la centroizquierda democrática y yo no voy a dejar pasar eso. Aquí hubo distintas opiniones en la centroizquierda, pero no va a ser la derecha la que venga a ponerle título o quitarle títulos de democrática a una parte de la centroizquierda. No me parece. Segunda cosa que ¿Tenemos una quisiera diferencia decir, de opinión? Sí, pues tenemos una gran diferencia. De opinión, Podemos también definitivamente. discutir si son de centroizquierda aquellos que... Sí, segunda cosa que quisiera decir es que claramente todos los estudios muestran y claramente uno de los puntos que generó discordia en este texto constitucional fue que mucha gente le preocupó el alcance que iban a tener las normas que tenían que ver con los pueblos indígenas. Hay que escuchar esa inquietud, pero creo que sería un error garrafal para Chile, que la conclusión de esto es que ahora, por ejemplo, no haya escaños reservados, que la conclusión de esto es que se mandan a guardar todos los temas de los pueblos indígenas, porque tenemos un tema ahí en el corazón del país Chile desde que somos república y creo que no sería un buen aprendizaje de este proceso pensar que ese tema lo dejamos de lado o esa representación. Ahora, ciertamente no va a poder ser todo idéntico al texto anterior porque se rechazó, pero el objetivo, el propósito de avanzar decididamente en esa materia creo que no debemos renunciar. ¿Quiere responder el senador Yo he sido Chaguán? interpelado y quiero responder. Mira, los proyectos que buscaban el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que están en el Parlamento, en la Comisión de Constitución, hace 9 años, no son de la izquierda, son de nuestra autoría. Los proyectos de ley que buscaban el reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile no son de la izquierda, son de nuestra autoría y están en el Parlamento. También estaban aquellos que reconocen las prácticas ancestrales de los pueblos originarios no son de la izquierda, son de nuestra autoría y están en el Parlamento. Entonces yo quiero decir lo siguiente, nosotros somos partidarios de una sola gran nación pluriétnica y multicultural e intercultural. Y ciertamente fue una de las razones por las que votó los ciudadanos. Los ciudadanos rechazaron la plurinacionalidad. Y eso lo demuestra también la contundente votación que hubo en aquellas comunas con predominancia o preeminencia de población de pueblos originarios. Entonces yo te quiero decir lo siguiente, nosotros vamos a reconocer, como lo hemos planteado, como está en la Comisión de Constitución del Senado, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Una cosa distinta es segregar Chile, es segmentar Chile, es establecer autonomía que van en contra de nuestra alma nacional y que hoy día contundentemente lo rechazó el pueblo de Chile. Además que eso tendrán que ver los constituyentes, los que se han Absolutamente. elegido. Eso sí que no se va a decidir. Pero Paulina estaba pidiendo la palabra. Quiero tomar lo Y después volvemos a lo que decía Carolina, que no solamente respecto a los pueblos originarios me parece que no tiene que haber un retroceso, sino que también respecto a que este triunfo no nuble a la derecha pensando en que las demandas que provocaron el estallido social y que provocaron esta salida institucional que dio origen a este proceso constituyente están cubiertas y que aquí no ha pasado nada. Nosotros tenemos que reconocer como sociedad que estamos en deuda y a mí me parece que este proceso, más allá de que hoy día tengamos que reconocer que hemos perdido quienes estábamos por el apruebo, sí hay un triunfo en que la derecha ha señalado que el Estado social y democrático de derecho está ahí,
que lo van a reconocer, Así es. que vamos a tener una nueva constitución y que están planteando esta convención paritaria. Por lo tanto, hay un avance sustantivo desde el acuerdo del 15 de noviembre al día de hoy. Yo creo que eso es lo que tenemos que relevar como ganancia de este proceso. Pero para resolver el problema de la ciudadanía, el gobierno tiene que gobernar. Y tuvo un paréntesis hasta el día de hoy, donde no tuvo iniciativas parlamentarias con la fuerza, con la contundencia. Yo presido 2 comisiones legislativas en el Senado y quiero decirles que en esas 2 comisiones tuvimos una situación bastante compleja. El oficialismo votó en contra del seguro catastrófico para los pacientes de FONASA, esperando el triunfo del 4 de septiembre. Quiero decirle que se equivocó. Y ahora estamos en una comisión mixta y esperemos que ahora estén a la altura y entiendan que tenemos que resolver los problemas de los ciudadanos ahora. Y para eso se requiere que gobiernen. ¿Senador Elizalde? No, pero no se alcanzó el quórum. Y estamos ahora precisamente reformando los quórums de las leyes supramayoritarias. Pero al margen de eso, porque Francisco siempre acostumbra decir yo soy autor de todas las ideas, buena idea, y el resto no. Y la verdad es que la realidad es un poquito más compleja, no es en blanco y negro, Francisco. No es en blanco y negro. Y son muchos los proyectos que efectivamente ha presentado nuestro mundo respecto a los temas que dicen en relación con el reconocimiento de los pueblos indígenas, reconocimiento de formas de participación y hacernos cargo de una deuda que existe que no podemos negar. Álvaro, ponlo en tabla. Yo no te interrumpí. Y eso va a permitir construir una forma de convivencia sobre la base de la paz fundada en la justicia, y creo que eso es muy importante. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que no podemos pasar, y un poco lo decía Paulina, del no lo vimos venir a propósito del estallido, aquí no ha pasado nada. Es evidente que existe un malestar generalizado en la sociedad chilena con las instituciones, y con las instituciones de la democracia representativa, entre otras tantas. Por cierto que hoy día hay una demanda por orden público a propósito de los problemas de seguridad, hay una demanda en materia económica a propósito de la inflación que puede invisibilizar ese malestar, pero ese malestar está latente y está presente. Y lamentablemente el proceso constituyente, cómo se desarrolló con el resultado de hoy día, no lo resolvió y podríamos después analizar cuáles fueron las causas. Pero eso no significa que no haya una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente es que tengamos un nuevo pacto constitucional en el que nos sentamos representados todos los sectores de la sociedad chilena, o la gran mayoría al menos. Ese desafío está pendiente. Y la única manera de que ese desafío se realice, a mi entender, se enfrente de buena forma, es con un rol protagónico del pueblo, de la ciudadanía. Y creo que eso es lo que hay que preservar del acuerdo del 15 de noviembre. A mí me llama la atención cómo los que criticaron ese acuerdo, que no lo firmaron en ambos extremos, hoy día lo reivindican. Me parece positivo, en todo caso, que reivindiquen el acuerdo. Pero creo que lo fundamental es asumir que la ciudadanía salió a la calle a manifestar un malestar generalizado por las desigualdades y los abusos. El sistema político dio una respuesta profundamente democrática que canalizó esa demanda. El resultado del plebiscito expresa que gran mayoría de las chilenas y chilenos no se siente representado, no se sintió representado por el texto propuesto por la Convención. Pues bien, el desafío está pendiente. Tomemos las lecciones del caso y hagámoslo de la mejor forma posible, porque en caso contrario vamos a seguir viviendo una especie como de permanente incertidumbre respecto del futuro y lo que es más dramático, con un sistema que no va a contar con la legitimidad necesaria que requiere una democracia de alto estándar como la que merece Chile. Sí, yo quiero tomar justo ese desafío, el desafío de cómo representar en esta discusión, que es una discusión política. Volvimos a ver a los partidos políticos y a los políticos en televisión cuando durante la campaña fueron los ciudadanos, principalmente la campaña del rechazo, los que fueron los protagonistas. Y hoy día reaparecen los políticos. Entonces, en este triunfo, que mucha gente hoy día en la calle, cuando los entrevistábamos, decía, este es un triunfo de los ciudadanos, el rechazo ganó por los ciudadanos, pero ahora la discusión va a volver al Congreso, va a volver a los políticos y a esas instituciones que están tan deslegitimizadas. Entonces, ¿cómo se hace legítimo este proceso? Y yo quería preguntárselo al senador Macaya y después lo podemos discutir. Pero ¿cómo se hace legítimo lo que viene de ahora en adelante si ya lo suelta la ciudadanía y lo van a tomar nuevamente ustedes? Bueno, yo quería partir por eso mismo. O sea, quería hacer hace rato ese comentario, porque aquí estamos en un panel político con presidentes de partido, el presidente del Senado, personas que tienen roles súper importantes en la construcción de lo que viene, pero uno tiene que hacer el reconocimiento de que este es el triunfo del sentido común de los chilenos, que yo creo que uno no puede dejar pasar de que, porque acá hay muchos que tienen como algunas aspiraciones medias políticas, medias afiebradas, incluso yo las encuentro, como que se reconfigura el mapa político. Yo creo que hace mucho rato que la gente se salió de la lógica binaria
y pueden escribirse tesis sobre esto, del sí y el no, y la izquierda contra la derecha, pero particularmente en un proceso electoral de largo plazo, o sea, en algo que se define algo de tan largo plazo o reglas que van a regir décadas en Chile. Uno en un presidente, en un diputado, en un alcalde puede tomar una decisión quizás más en la lógica en la que siempre te has movido, pero cuando lo que está en juego es algo tan, y aquí voy al texto, refundacional, maximalista, construido con odio, lo dijo un senador del Partido Socialista, y háganse responsables de lo que se construyó hoy día es con el odio, lo dijo Fidel Espinosa. Yo creo que el sentido común de los chilenos reacciona, y es la última defensa siempre de la democracia. Yo quiero agradecerle a ellos, porque de repente una lata, estamos en un panel político a las 2:30 de la noche, la gente está cansada ya de la cuestión política, a pesar de que, ojo, hay una teoría ahí porque votaron 13 millones de personas, o sea, le importaba lo que estaba pasando en Chile. Y ese es un sentido de responsabilidad mucho mayor para nosotros. O sea, nosotros no podemos hacernos los lesos como lo que dice Álvaro acá, no lo vimos venir o no ha pasado nada. Yo creo que tenemos de verdad un sentido de responsabilidad. Si hubiésemos ganado por medio punto y hoy día que se ganó por 20 puntos, no es el triunfo nuestro. Yo quiero repetirlo, no es el triunfo de Chile Vamos. Nosotros contribuimos, tuvimos una estrategia que tiene mucho que ver con lo que tú dices, que le dimos protagonismo a la sociedad civil porque sabíamos que lo que estaba en juego acá no era la izquierda contra la derecha, el gobierno contra la oposición. Y ahora el presidente tiene un rol, tiene una responsabilidad. Él tampoco se puede divorciar absolutamente de algo que dirigió, que fue de alguna manera parte de esa campaña, el límite de lo que algunos acusamos de intervencionismo electoral. Y es momento de conversar. Nosotros tenemos disposición, aquí se dice, ¿por qué no mañana? Escucha, hay una reflexión, hay que masticar un poco lo que ocurrió, pues estamos a las 2:30 de la noche con un poquito muertos de sueño conversando esto. Mañana el presidente tiene que asimilar también cuáles son las causas de esa derrota. Yo creo que tiene mucho que ver con el tono refundacional, un tipo de país que se miró desde la sociedad, que no es el país que conversó con el sentido común. Tenemos que hacer una pausa. Dale, Daniel. Volvemos, porque hay más de la decisión de Chile acá en Chilevisión. Regreso en la decisión de Chile, analizando lo que fueron los resultados, lo que fue la jornada, y yo aquí voy a reportear en directo. Durante la transmisión llega un mensaje diciendo que el presidente había invitado a los presidentes de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso a una reunión que era mañana a las 4. Pero hoy día ya está alto, ya estamos al lunes. Hoy día lunes. Sí. Hoy día lunes 5 de septiembre a las 4 de la tarde en La Moneda. Y después vimos al aire al senador Javier Macaya decir que no, que en realidad todavía no, pero que antes del 11. Antes del domingo. Ya, entonces, y por aquí escuché que ya había otra fecha, el senador Chaguán. Hoy día tuvimos la oportunidad de conversar 2 veces con el presidente y donde tuvimos la oportunidad de transmitirle que reunirnos mañana era muy temprano, porque tenemos que asentar justamente lo ocurrido en el día de hoy. Sí, es muy potente lo ocurrido. ¿Pero hay fecha de reunión? Por eso le digo. Sí. Entonces lo que quedamos es que nosotros vamos a reunirnos con nuestros diputados y diputadas, senadores y senadoras, nuestros exconvencionales de la Comisión Política el día de mañana, y luego vamos a reunirnos. Y ya tenemos fecha, pero va a ser durante el transcurso de esta semana. Va a ser esta semana, sí, va a ser esta semana. ¿El martes? Sí, mira, y creo que es súper importante porque efectivamente lo conversamos lo más lejano a un desaire, porque cada de repente se genera esta lógica que se hizo un desaire. Se entendió como, yo creo, que no quisieron. Yo creo que el presidente Boric tiene un rol demasiado importante que jugar en lo que viene, muy relevante. Acá estamos con el presidente del Senado, el presidente es colegislador, le presenta indicaciones a los proyectos, puede presentar urgencias. Nosotros no vamos a hacer, y lo digo también como una declaración de nuestro sector, no vamos a hacer lo mismo que hizo la izquierda, no toda la izquierda, pero parte de la izquierda con el presidente Piñera. Acusaciones constitucionales, llamado a la renuncia que hizo el presidente en su momento del Partido Comunista. Estamos además en otro momento, por supuesto, de la historia de Chile, y creemos de verdad que lo que viene ahora
es la construcción de conversación profunda para tener un gran acuerdo. Mira, y hay que pensar en el final del proceso. Para mí, el principal desafío que tenemos que tener desde hoy día en la noche, desde mañana en la mañana, pensar en el resultado final. ¿Qué espera Chile de su clase política? Y es algo bien parecido a lo que ocurrió hoy día y en octubre del 2020. ¿Por qué bien parecido? Porque son mayorías rotundas, 5 millones de votos, 8 millones de votos en torno a algo. Pero lo que nosotros esperamos que tenga esa mayoría rotunda es un texto constitucional que se apruebe por esa mayoría rotunda para que finalmente tengamos la opción de decirle a Chile, se aprobó por una gran mayoría de los chilenos una buena y nueva constitución. Se habló en el primer panel en el que tuvimos hace un ratito de la importancia de la figura del presidente y cómo retomar el liderazgo de ahora en adelante. Y en eso el rol de la oposición va a ser fundamental. Es que en eso una declaración de principios, no vamos a hacer una oposición que llene de acusaciones constitucionales, ponga palos en el camino. O sea, creemos que el momento actual... El haber postergado la reunión no tuvo que ver con eso. Si en este panel nosotros nos empezamos de nuevo, el día que ocurrió esto en Chile, a agarrar entre nosotros, a polarizar el ambiente, a crispar, a validar la violencia como un método de conseguir objetivos políticos, que es algo que lamentablemente pasó en los últimos 2 años en Chile, no vamos a haber entendido nada. Yo creo que este es el momento donde además es la ciudadanía la protagonista, ciudadanía los que fueron protagonistas. Es un triunfo ciudadano y transversal, y eso es muy importante dejarlo claro. Porque hay presidente de RN, presidente de la UDI, presidenta del Partido Socialista. ¿El Partido Socialista también está entonces? ¿Va a una reunión el martes con el presidente Boric? ¿Esa es la situación? No, yo entiendo que la reunión está citada para mañana. ¿Ya? Yo no he visto ni siquiera el correo, así que no sé si la habrán suspendido. Nosotros vamos a ir en la mañana a una reunión de comité político, después vamos a ir a la reunión con el presidente, si es que se mantiene vigente. Pero más allá de eso, yo creo que la voluntad que tenemos como Partido Socialista es clara de iniciar, y lo dijimos siempre, a partir de mañana, la ruta de una nueva constitución. Perdón, ¿y cuál es el orden? Porque aquí el senador Insulza, de su mismo partido, decía que le parecía más lógico primero llegar a un acuerdo y después hacer el cambio de gabinete. ¿O es más lógico al revés? Hay que validar primero a los interlocutores. Yo creo que el presidente es quien determina aquello y él tiene que definir si es el momento ahora de cambiar su gabinete o no. El acuerdo puede que demore unos días, pero yo creo que la voluntad democrática que está sobre la mesa es la que tenemos que valorar. Hay sectores de la derecha que no están en eso, y creo que después de escuchar a los partidos de Chile Vamos, queda claro que sí vamos a tener un nuevo proceso constitucional que se va a habilitar a la brevedad. Y yo quisiera también pedirles que esta reflexión profunda que hablan ambos lleve también a los orígenes del proceso. No quiero ser reiterativa, pero que se reflexione no solo acerca de este triunfo por parte del sector del rechazo, sino que se reflexione acerca de por qué llegamos a tener que tener un proceso constituyente. Lo decía Álvaro antes. No, el triunfo del sector del rechazo, no es un triunfo de un sector político. No es un triunfo de un sector político. No, pero quiero poner esto, que lo decía Álvaro hace un rato. ¿Cómo llegamos a que las leyes, los quórum calificados y las leyes supramayoritarias se hayan recién cambiado ahora? El peso de la prueba de la credibilidad hoy día no la tenemos nosotros. Pero le quiero decir... ¿te das cuenta que tú lo pones en blanco y negro? No, Déjame terminar mi aprobamos el proyecto de ley para modificar los quórum de modificación constitucional. Aprobamos el proyecto de ley para terminar con los supraquórum para las leyes orgánicas. Vamos a aprobar el proyecto de la senadora Rincón y el senador Matías Walker para generar una continuidad del proceso constituyente. ¿Qué más quieren para decirle que estamos disponibles? No quiero polemizar sobre esto, sino simplemente decirte que esas aprobaciones han llegado 20 o 30 años tarde, porque nunca hubo voluntad de la derecha antes para hacerlo. Y esa constitución que se convirtió en una camisa de fuerza, que es la que estamos tratando hace muchos años de cambiar y que no se ha podido porque las reformas que se hicieron en el año 2005 terminaron con el poder militar paralelo, pero no terminaron con el corazón de esta constitución, que es la que ha llevado a la desigualdad que se instaló en Chile y que no se ha podido superar. A eso voy cuando pido que se estudien y se reflexione acerca de las causas profundas de por qué se llegó al 18 de octubre y por qué el gobierno, que era tu gobierno en ese momento y que tú dices que nuestro gobierno no gobierna, porque tu gobierno tuvo que recurrir al Congreso para que solucionara un problema de gobernabilidad profunda que hubo en ese momento y del cual el presidente Piñera no logró salir. Nos quedan solamente 2 minutos. Y me imagino que por eso el presidente Piñera ha estado silente. Para que pueda hablar Carolina y Álvaro. Afortunadamente ni Macaya ni yo nos sentimos parte de esa carga. A ver,
Creo que aquí se ha hablado mucho del no lo vimos venir y yo creo que hoy día esa carga de la prueba está en nuestro sector. Nosotros tuvimos una derrota muy grande y nos toca a nosotros interpretarla. Creo que hoy día el presidente en eso dio algunos pasos muy importantes. Él habló de que hay aspectos de este proceso que la ciudadanía rechazó y mencionó el maximalismo, la violencia y la intolerancia. Creo que ahí hay pistas bien importantes en las que hay que profundizar. Y yo no me cabe duda que el presidente de la República va a cumplir su papel en el sentido de convocar y de hacer lo que a él le corresponde en el sentido de poner un buen tono. Pero aquí el protagonismo de lo que viene hacia adelante va a estar en el sistema político y en el Parlamento, porque el presidente puede proponer, pero el que va a disponer es el Congreso. Y yo creo que es importante ahí que todos, los que hoy día están ganando, que en algún minuto van a perder de nuevo, y los que hoy día perdimos como en la guerra, pero que alguna vez ganaremos otra vez, no nos emborrachemos en el clima del momento y pensemos un poco más allá. Y yo en ese sentido lo que llamo es en esta reflexión a no perder de vista algunas cosas, y una de las cosas que yo creo que no podemos perder de vista, y quiero insistir en eso por más impopular que sea hoy día, es a que los platos rotos los paguen los pueblos indígenas. Aquí el senador Chaguán pone una caricatura que no insistamos con la fórmula. Obviamente nadie debe insistir con la fórmula que fue derrotada. Pero yo ya he escuchado varias veces hoy día, bien que hay una nueva convención, bien que tenga paridad, y después cri, 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 cri. No se escucha más de pueblos indígenas. Yo creo que es importante que estén sentados en la mesa los representantes de los pueblos indígenas, que aprendamos que la fórmula que se propuso en la convención no funcionó y la gente la rechazó. O sea, en eso es imposible dudarlo, pero no seamos de esto, que esto no derive, digamos, en que cerremos ese tema. Gracias, Carolina. Sí, a ver, comparto plenamente lo planteado por Paulina y Carolina, pero quiero valorar algo que han declarado aquí los presidentes de Chile Vamos, y que tiene que ver con el clima, porque el presidente Boric fue elegido como jefe de Estado, no solo como jefe de gobierno, sino también como jefe de Estado por 4 años, con un mandato democrático. Por tanto, es un actor fundamental para lo que viene por delante. Pero también el Congreso tiene un rol. El Congreso tiene que tener capacidad de escuchar no solo a las distintas fuerzas políticas que tenemos representación en el Congreso, este es el primer Congreso íntegramente elegido con sistema proporcional, sino que también tenemos que escuchar a los que están fuera, a la sociedad. Yo creo que cuando se produce esta desconexión entre órganos representativos y lo que ocurre en la sociedad, entonces hay un problema con la democracia. Entonces, en síntesis, me parece que tenemos que generar un clima para lo que el presidente denomina un diálogo inclusivo, incluyente. Entender que el desafío constitucional es un desafío colectivo. No se trata de que no asumamos que tenemos diferencias, porque la democracia también consiste en que se expresen esas diferencias, pero que asumamos también que necesitamos un marco constitucional que dé respuesta, en primer lugar, para entregar herramientas para responder a las demandas sociales de la ciudadanía, en segundo lugar, con un sistema político que funcione y que una economía que genere también ingresos para poder financiar, por ejemplo, los derechos sociales, que creo que son fundamentales para el futuro. Entonces, creo que se requiere aquí una actitud distinta, porque en su momento la derecha se farrió la propuesta de la Constitución de Bachelet, claramente insuficiente para los marcos actuales, hay que decirlo con toda claridad. Y en alguna medida alguien puede decir que la izquierda también podría tener una, y no toda, porque aquí hay distintas derechas. A mí me gusta cómo hablan los españoles, hablan de derechas e izquierdas, porque hay pluralidad, y por tanto no es un todo uniforme la derecha ni un todo uniforme la izquierda. Y faltan izquierdas. Javier, creo que el desafío ahora es generar condiciones para, esta vez sí, tener una constitución que tenga apoyo transversal y que se haga cargo, digamos, de los problemas que nos ha planteado Javier, la ciudadanía. Carolina, Álvaro, Paulina, Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Se nos acabó el tiempo. Agradecer a los chilenos que hoy día a todas y a todos por habernos acompañado también durante esta transmisión. Pues agradecerles a todos los que desde su casa nos premiaron con la sintonía durante toda esta jornada, y todavía cuando faltan 19 minutos para la 1 de la madrugada siguen ahí con nosotros. Así que muchas gracias. Y viene Televisión Noticias ahora. Después de la decisión de Chile, lo dejamos con Televisión Noticias, edición de cierre. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias.